¿Lo tenemos? Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, 9 y 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Siéntense, mis hermanos. El día de hoy, por tratarse de el recordatorio de la muerte y la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a reflexionar sobre algunas verdades de la muerte de Cristo. Ese es nuestro título para reflexionar el día de hoy. Verdades de la muerte de Cristo. ¿Cómo dije? Un poquito de más audio, no los escucho. Verdades de la muerte de Cristo. Gracias a Dios, hermanos. Fíjense que para los cristianos es importante conocer a fondo las verdades sobre la muerte de Cristo, puesto que la muerte del Señor fue una ofrenda de su sangre y de su propia vida a beneficio de todo aquel que creyera en Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo aquí en esta mañana? O sea que usted ha sido beneficiado con la muerte de Cristo, yo también. Ahora, gracias a Dios por todos los que ya hemos creído en Jesús. Pero aún faltan, hermanos, muchas almas para que crean en Jesús, ¿verdad? Entonces, a nosotros los que ya hemos creído, nos conviene conocer, tal vez un poquito más a profundidad, las verdades de su muerte en la cruz. Yo quiero explicarles la primera verdad de la muerte de Cristo. Es que dice que la muerte de Jesús fue una muerte vicaria. Como dije, fue una muerte vicaria. Dígalo, fue una muerte vicaria. Pero, ¿y qué es eso? Hermano, se lo digo, se lo simplifico. Quiere decir que Él murió no por su causa. Él murió no por su propia causa, puesto que la Biblia dice que Él no tuvo ningún pecado. ¿Han leído eso? ¿Y dónde está eso, hermano? Está en San Juan capítulo 8, verso número 46. Ahí dice la escritura que Jesús no tuvo ningún pecado. Por lo tanto, entonces Él murió no por su propia causa. Él murió por nuestra propia causa, o por la causa de nosotros, perdón. Entonces, Jesús no debía morir. No debió morir Cristo. Los que debíamos morir por causa del pecado fuimos nosotros. Somos nosotros, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él vino y se entregó de lleno. Él sufrió los dolores de la muerte en su propio cuerpo como el castigo que a nosotros nos tocaba sufrir. Tan lindo que es el Señor Jesucristo, que Él se entregó de lleno. Se entregó de lleno. Vino a pasar todos los sufrimientos del caso aquí en la tierra, pero no porque Él fuera un maleante, un malhechor, sino porque Jesús, su muerte vino a ser para beneficio de nosotros los humanos. Entonces, sufrió la muerte como el castigo del pecado. Dice que nosotros en Romanos capítulo 6, verso 23, dice la Biblia: por cuanto
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no teníamos ni un poquito de posibilidad para estar con Dios, ni ver a Dios, ¿verdad? Pero gracias a la muerte de Jesús, Él vino a abrirnos la puerta, por así decirlo. Cristo fue el sustituto, oiga bien esto, del pecador. O sea, Cristo murió en lugar suyo, en lugar mío. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que conocer esta verdad. ¿Por qué? Para vivir agradecidos con el Señor. Cristo murió por mí. Gracias, Jesús. Gracias. La muerte de Jesús, entonces, vino a ser a beneficio. Esta verdad de la muerte de Cristo vino a ser a beneficio de toda la humanidad. Número 2. La muerte de Cristo fue una muerte propiciatoria. ¿Cómo dije? Propiciatoria. Quiere decir favorable. Fue Dios el que expuso a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, demostrando así que con la muerte de Cristo se terminó la ira de Dios por el pecado del hombre. Imagínese, dice que nosotros vivíamos condenados por causa del pecado. La condenación estaba sobre usted y sobre mí y sobre todos los seres humanos antes de que Cristo viniera. Entonces, irremisiblemente nosotros estábamos condenados. Sí vivíamos, nos dormíamos condenados, nos levantábamos condenados, íbamos a trabajar condenados, caminábamos condenados. Pero cuando el Espíritu Santo tocó nuestro ser, cuando el Espíritu Santo nos quebrantó para que nosotros recibiéramos a Jesús como nuestro Señor, entonces esa condenación fue quitada. Ahora dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya no hay condenación. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque Cristo fue el que vino a quitar esa ira, esa condenación por causa del pecado en nosotros los hombres. Y todo aquel que cree en Él es favorecido. Miren cuántos favorecidos sabemos aquí y cuántos favorecidos hay en el mundo entero. De todos aquellos que han creído en Jesús, hemos sido beneficiados, hemos sido favorecidos con la muerte de Cristo. Algunos no aceptan esa ideología, dicen algunos: qué bonito, otro sufrió para que yo esté feliz. Pero Dios así trabaja, Dios así es, y entregó a su Hijo, no escatimó esfuerzo alguno para entregarlo, para que nosotros fuéramos salvos por Jesús. Y entonces la muerte de Cristo vino a ser propiciatoria para nosotros los seres humanos. ¿Cuántos viven agradecidos con Jesús? Yo vivo agradecido con el Señor. Ahora, todo aquel que cree en Jesús es favorecido. Dicho en otras palabras, mire, hermano, la verdad es que usted y yo, que hemos sido favorecidos con la salvación de nuestra alma, tenemos que vivir agradecidos con Dios, ¿verdad? Pero no agradecidos por un tiempo, sino siempre agradecerle a Dios por nuestra salvación, hermano. ¿Por qué razón? Porque imagínese, si Jesús no hubiera venido, usted y yo no fuéramos salvos. Nadie sería salvo. Nadie. Ninguno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo es el Salvador del mundo. Podrán haber muchas creencias, podrán haber muchas opiniones, muchos conceptos sobre la salvación, pero la Biblia solo tiene un concepto, y el concepto verdadero es que Cristo es el Salvador del mundo. Amén. Entonces la muerte de Cristo fue propiciatoria para todos los habitantes de la tierra. En un tercer lugar, la muerte de Jesús fue una muerte expiatoria.
Quiere decir un sacrificio para hacer reparación por el pecado. Hermanos, el pecado nos trató mal. Yo no sé si usted ya se puso a pensar. El pecado a mí me trató muy mal. Y si no se ha puesto a pensar en que el pecado lo trató mal, mire usted cómo vive la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Solo dedíquese a ver así de pasadita a una persona hundida en las drogas. ¿Ya? ¿Da lástima, sí o no? A mí me da lástima. A mí me da mucha lástima ver a una persona hundida en las drogas, ¿verdad? Sin dinero, sin trabajo, sin afecto, sin el amor de su familia, totalmente abandonado, destruido, ¿verdad? Ese es el pago que el pecado nos da. El pecado nos zarandea porque por el pecado dice que entró la muerte. Entonces, cuando una persona está hundida en el pecado, pues es digna de lástima. A mí me da lástima, reitero. Pero oiga, nosotros podemos ver aquí que de esa manera nosotros estábamos viviendo en el pecado, sin Dios, sin esperanza. Por eso es que nosotros agarramos unas costumbres, unos hábitos de vivir menos raros, menos feos. Algunos practicaron la hechicería, otros practicaron la idolatría. Y otros pues que hasta el día de hoy todavía hay algunos hábitos menos raros en su vida. Pero eso vino a causa del pecado. Pero cuando nos encontramos con Cristo, como que se nos quitó la venda espiritual, abrimos nuestros ojos espirituales y nosotros respiramos y volteamos a ver y decimos: aleluya, ¿hasta dónde estaba yo refundido? ¿Cómo me trató mal el pecado? Pero gracias a Dios porque Cristo ahora está en mi corazón y Cristo nos trata muy bien. Cristo nos trata muy bien. Y si no, ven ustedes una persona que fue rescatada de las drogas, fue rescatada de todo lo malo. Mírenlo ahora cómo estaba y mírenlo ahora cómo está. Ahí está la gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque la muerte de Jesús fue una muerte expiatoria para hacer reparación por el pecado. Hoy, tal vez algunos todavía tienen cicatrices del pecado, pero su alma está limpia del pecado porque fue lavada con la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, le decía, hermano, por la muerte de Cristo quedan anulados la culpa y el poder del pecado que separa al hombre con Dios. Ahí estamos, hay un contexto en Hebreos capítulo número 10, el versículo 14. Oiga usted qué dice la escritura: porque con una sola ofrenda, hablando de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento dice la escritura que el pueblo de Israel tenía que pasar a confesar y llevaban algunos animales como sacrificio por sus pecados, y esto lo hacían cada año. Cada año tenían que llevar sus ofrendas para sacrificio de sus pecados. Pero cuando Cristo vino, entregó su vida en la cruz del Calvario, entonces fue quitado todo eso. Y dice la escritura, hermanos, con una sola ofrenda, con su vida, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, a algunos nos cuesta entender un poquito eso de perfectos, porque nosotros siempre tenemos el concepto de que somos imperfectos. Y esa es la realidad. Nosotros, humanamente hablando, somos imperfectos. Pero delante de Dios, por la perfección, por la santidad de Cristo, usted es visto delante de Dios como perfecto. ¿Por qué? Por Cristo el Señor. Y cuando nosotros entendemos eso, aleluya, gracias Señor. Pero yo no soy digno. No, ninguno era digno, ninguno, ¿verdad? Pero a Dios le plació salvarnos. Y esa es una verdad que usted y yo no debemos de olvidar, que la muerte de Jesús es una muerte expiatoria. Ahora somos libres. Amén. Puede levantar sus dos manos conmigo y diga: ahora soy libre.
Pero dígalo, pero créalo. Ahora soy libre. Gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo y la iglesia a nivel mundial somos libres. Ahora le digo algo. Si siendo libres usted, eso de ser libre quiere decir que usted era esclavo, ¿no? Éramos esclavos del pecado. Por eso nosotros no pudimos. Yo no pude, yo me sacrifiqué, yo luché, dije, esta boca ya no voy a decir malas palabras, ya no, por Diosito que ya no voy a hablar, de aquí en adelante ya no hablo malas palabras. Era cuando más rápido las pronunciaba. ¿Ah? Ya no voy a ir a hacer tal cosa porque ahí me recuerdo una vez, estuvimos en una fiesta, una parranda que el diablo siempre pone. Y nos salió una bronca y yo vine a parar hasta aquí en la cárcel. 5 días encerrado. Cuando yo salí de la cárcel, llegué a mi casita y me dice mi difunto padre, me dijo, ¿ya lo viste? Me dijo, ¿ya lo viste las consecuencias? Sí, papá, tiene razón. Le agradezco sus consejos. Pero de aquí ya no vuelvo a salir a ni una fiesta. A los 8 días celebraron otra fiesta ahí cerca. Y el primero en estar en la fiesta fui yo. Y me sale otra bronca. Y entonces un amigo me jaló y me agarró del cuello y me dice, ¿no te acordás que acabas de salir de la cárcel y ahora podés estar otra? ¿Querés llegar otra vez? No, yo ya no quiero. Entonces vámonos a dormir. Y nos fuimos a dormir. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Ahora que usted ya fue esclavo, ya es libre, ¿desearía usted volver otra vez a hacer lo mismo que antes hacía? La respuesta es no. Yo no vuelvo atrás. Yo no quiero volver a ser el mismo de antes. Yo quiero ser diferente. Y cada día voy siguiendo las pisadas del gran maestro de Galilea. ¿Por qué? Porque él me da el buen ejemplo, cómo vivir la vida. Vivir aquí en santidad delante del Señor es lo que él quiere de sus hijos, de sus seguidores. O sea, dicho de otra manera, usted y yo, reconociendo que la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Sigamos el ejemplo de nuestro Salvador. Sigamos el ejemplo de nuestro Maestro. No esté imitando usted ejemplos malos de otras gentes. No, sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, y somos libres. ¡Aleluya! ¿Verdaderamente es libre usted? Sí. Bueno, por eso es, todos los que somos libres, ¿no le ha tocado alguna vez de que le hacen la propuesta de hacer lo malo? ¿No le ha tocado? ¿Y cómo se siente usted? Usted tiene que medirse, tiene que pensarlo 3 veces o 7 veces para volver a hacer lo malo. ¿Por qué? Es que usted ya fue liberado, usted ya es libre de todas esas cosas. Entonces Dios no quiere que volvamos a lo mismo. Él quiere que cada día vayamos siguiendo sus huellas y que lleguemos a ser como Él. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque usted y yo vamos para el cielo. ¿Sí o no? Mire, como dijo un hermano en cierta oportunidad, no mucho me gustó, pero esa es la lucha de todos los evangélicos. La lucha. Sí. ¿Y cuál es la lucha? Vivir en el cielo. Y en realidad, ahora me doy cuenta, sí tiene razón, porque la vida cristiana es de luchas. Tenemos los mismos problemas que la gente no cristiana tiene. Nos enfrentamos a realidades de la vida que tenemos que pasar, pero por nada de esas cosas dejemos a Cristo, porque Cristo expió nuestros pecados. Somos libres de todo pecado. Número 4. La otra verdad de la muerte de Cristo es que fue una muerte victoriosa. Ahora, en la cruz, hermanos, en la cruz del Calvario, Jesús luchó porque Jesús luchó con la muerte. Y fíjese, hermano, que esa lucha recibió su justa recompensa. Venció Jesucristo el poder del pecado. Venció Jesucristo a Satanás y a todos sus ejércitos. Solo Jesucristo los pudo vencer. Y por si esto fuera poco, dice la Biblia que Jesús venció a la muerte.
¿Y por qué Cristo venció la muerte? Porque explícitamente encontramos en los relatos históricos de la palabra del Señor de que Jesús resucitó al tercer día. Su Señor, su Salvador, no está muerto. Él vive y permanece para siempre. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermano, su muerte fue victoriosa sobre los enemigos de Dios y los hombres. Por lo tanto, la muerte de Cristo es redentora porque Él liberó a los creyentes de los enemigos que tienen esclavizada a la humanidad. Hermanos, nosotros debemos de ser siempre vencedores. Diga conmigo, yo soy un vencedor del enemigo. Pero que se vea. Porque muchos cristianos, el enemigo los vence. El diablo los tiene bien cautivos y no se dan cuenta. ¿Y quiénes son, hermano? Hoy no vinieron. Son los que viven peleándose, los que viven discutiendo, los que viven haciendo cosas malas. El enemigo los tiene vencidos. Entonces estas personas no se han dado cuenta de que una de las verdades de la muerte de Cristo es que su muerte fue victoriosa. Y si Cristo venció al pecado, venció al diablo y venció a la muerte, entonces quiere decir que nuestro enemigo, que es Satanás, nuestro enemigo que es la muerte, nuestro enemigo que es el mundo de las cosas malas, hermano, a nosotros no nos va a costar vencerlo, pero si estamos con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro líder, porque nuestro Salvador es un vencedor. Él ya venció. A nosotros solo nos resta seguirlo a Él siempre, seguirlo siempre, y con Él seguir a Cristo de corazón, usted y yo somos más que vencedores. Quiero que usted sea un vencedor. No quiero que usted esté en la iglesia haciendo la lucha. Ahí, hermanos, están haciendo la lucha, aunque con luchas y pruebas. No, hombre, esas cosas van a pasar sobre nosotros. Las enfermedades, los problemas, todas las cosas adversas que nos da la vida no van a permanecer. ¿Por qué? Porque nosotros, al haber creído en Jesucristo, somos más que vencedores. Nuestra victoria es Cristo Jesús. Y aún si llegáramos a morirnos, hermano, nosotros nos vamos al descanso eterno para estar con el Señor. Apláudale fuerte al Señor. Él liberó a los creyentes de los enemigos que tienen esclavizada la humanidad. Ya no se esclavice usted. No, hermano, desátese, no usted se esclaviza. Es que yo de eso padezco, es que esa es mi costumbre. No, hay que cortar eso. Usted es libre. Usted ha sido libre, hermana, señorita, joven, caballero, hermano. Nosotros hemos sido libres. Ya no estamos en esclavitud. Es decir, el pecado de la muerte y de Satanás que nos ha librado el Señor nos ha hecho libres ahora. ¿Pero libres para qué? Libres para servirle a Dios, libres para consagrar nuestra vida, libres para orar por los enfermos, libres para testificar de Cristo. Amén. Hay que estar libres para hablar del Señor Jesús. Y cuando nosotros estamos libres, le digo algo en buen chapín, nos pica la lengua para hablar de Cristo. Sí. Ahora el que no está libre le pica la lengua para hablar chismes. Pero nosotros que somos cristianos, hermanos, dan ganas, dan deseos. Ya no podemos hablar de otras cosas. Tal vez hay momentos que vamos a hablar del trabajo, de cómo está la situación, pero en primer lugar, hablemos de Cristo. Háblele de Cristo a la gente, testifique de Cristo a la gente, dígale: Cristo te puede cambiar, Cristo le puede sanar, Cristo, porque Jesucristo me sanó, me cambió a mí, y así como me cambió a mí, lo puede cambiar a usted también. Para Él no hay nada imposible. Amén. Porque la muerte de Jesús fue victoriosa. Ciertamente murió, pero la Biblia dice que resucitó al tercer día. Y después de darse a conocer por unos días, subió a los cielos. Y estando en los cielos, Jesús está esperando la orden del Padre. ¿Y cuál es la orden? Para que venga otra vez,
pero no va a venir a sacrificar su vida. Ya no va a venir a entregarse por más personas. Él viene a traer a todos aquellos que han creído en Él. Usted y yo estamos propensos a desaparecer, a irnos con el Señor. Pero eso sí, entendamos que seamos quien seamos, somos personas victoriosas, vencedores. Humanamente hablando, cuando nos toca sufrir, ¿lloramos, sí o no? ¿Sí? ¿Lloramos o no? Lloramos. Pero no debería de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros somos victoriosos. La muerte de Cristo fue una muerte victoriosa. Él venció todas esas cosas para vivir con Dios. Vino a este mundo, por eso dice la Escritura, nadie de esta tierra subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Cristo vino del cielo a este mundo a cumplir su misión, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya lo hizo, se fue al cielo otra vez. Allá está el Señor Jesús. Entonces, sigamos el ejemplo, decía, de Cristo. No está siguiendo este ejemplo de hombre, de persona a otra. No. Usted tiene que seguir el ejemplo de Cristo, si verdaderamente usted ha creído en el Señor. Amén, iglesia. Entonces, tenemos que confesar que somos libres. Amén. Tenemos que servir a Dios, porque ya somos justificados para vivir con el Señor en la eternidad. Y obviamente esto las personas que no tienen a Cristo no lo saben. Pero nosotros tenemos estas verdades de la muerte de Cristo. La muerte de Jesús fue una muerte vicaria, fue una muerte propiciatoria, fue una muerte expiatoria, pero también fue una muerte victoriosa. ¿Cuántos están en victoria con Cristo Jesús? Amén. Muy bien. Yo voy concluyendo y le digo lo último. Estas son las verdades de la muerte de Cristo y sus beneficios son para todas las personas. Gracias a Dios usted ha sido beneficiado con la muerte de Cristo. Toda la iglesia cristiana diseminada sobre la faz de la tierra ha sido beneficiada con la muerte de Cristo. Pero en esta mañana queremos decirle a algunas personas que estén viendo la televisión, que no son cristianas, es tiempo que se entreguen al Señor. Es tiempo. Aprovechen esa oportunidad ya que todavía tenemos vida. Ya que todavía está en vida, usted tiene que aprovechar esa oportunidad. Estimado amigo, estimado televidente, tiene que aprovechar su oportunidad y tiene que entender que el pecado lo tiene esclavizado. Aunque usted diga, yo voy a morirme en la religión de mis papás, esa es una esclavitud. Voy a morirme en la religión de mis abuelos. Usted está esclavizada en una religión, pero Cristo le ama y Jesús quiere salvarlo, Jesús quiere perdonarlo, Jesús lo está esperando con los brazos abiertos. Él quiere liberarlo de esa triste condición de vida en la que usted lleva. Pero lo que tiene que hacer usted es venir a Cristo, recibirlo en su corazón como su Salvador personal, creer que Él es su Señor. Y entonces, hermano, usted será amigo, usted será una persona cristiana, hija del Señor. Por nuestra parte, nosotros vivimos recordando estas verdades siempre. Y por eso es de que nosotros siempre participamos del cuerpo simbólico y de la sangre de Jesús. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar estas verdades como una fiesta, porque nosotros fuimos y somos los beneficiados gracias a la muerte de Jesús. Nuestros cultos también son fiestas dedicadas en honor a Jesús, en honor al que venció la muerte, en honor al que venció al diablo, en honor al que venció al mundo, en honor al que no se quedó en la tumba, en honor al que está sentado a la diestra del Padre. Usted siempre viene reconociendo, haciéndole cultos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo Él se lo merece todo. Vive para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y oiga, hermano, lo último que le digo es que vivimos altamente agradecidos con Dios por Jesucristo. ¿Cuántos viven agradecidos con el Señor?
Seguro. Vivimos agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo, que vino a morir en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida con Dios por toda la eternidad. Amén. Así que esta mañana quiero que entendamos esas realidades y que las hagamos nuestras para vivir una vida que le agrada al Señor. Que Dios nos bendiga a todos y que nos sintamos privilegiados, oiga, de conocer estas verdades que muchos en el mundo todavía no la conocen. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor y Jesús está pronto a venir a levantar a su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos vamos a poner de pie todos, por favor, amados. Pongámonos de pie todos, por favor. Todos, toditos. Todos de pie, por favor. Vamos a sujetar ahí, agarre a su niñito, mi hermana. Agarre a su niñito, por favor. Aleluya. Podemos cerrar nuestros ojos todos, por favor. Cierre sus ojitos y cante con el entendimiento. ¿Cuántos aman a Jesús, hermanos? Después de escuchar las verdades de su muerte, ¿cuántos aman a Cristo? ¿Sí? Ahora vamos a levantar nuestras dos manitas al cielo, por favor. ¿Quiere levantar su manita al cielo en expresión de que le amamos? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Otra vez. Amarte solo a ti, Señor.